no hay, para que todo el mundo pueda tener ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama? La versión de esto. Déjenme cerrar estas cosas y, ok, vamos a darle. Ahí ya. Y en lugar de cerrarlo, lo estoy abriendo. Ok, ok, vamos a grabar, aunque está grabando ya. Ok, vamos a hablar del mercado de monedas, ¿no? Ok. Como yo dije la semana pasada, bueno, el jueves pasado, había varios tipos de mercado. Esto es para explicar la parte operativa del mercado. El primer caso es el mercado libre profesional, que habíamos dicho que era un mercado entre tesorerías bancarias y a veces tesorerías de muy alta, ¿cómo se llama? De corporaciones muy grandes con los bancos. Entonces, en ese mercado, el este, funciona en un ambiente de mercado monetario secundario y no institucional. ¿Ok? Y es además un sistema de cambio de flotación sucia. Flotación sucia lo que significa es que hay esterilización monetaria cuando yo hago la venta perdón, la compra de la divisa. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Pongamos que yo llamo o sea, yo soy un tesorero de una empresa grande o soy un tesorero de otro banco y llamo al banco mercantil porque yo quiero comprar dólares. Y entonces le digo que me cotice, ¿ok? Y él me dice que de 350,30 a 353,50 y me dice que esto es informativo. ¿Ok? Informativo lo que significa es que él no está dispuesto efectivamente a comprar y vender, ¿ok? Sino que son posiciones que él coloca porque tiene que poner una cotización en el mercado. ¿Ok? Entonces yo lo inquiero y le digo, mira, vale, yo quiero comprar $20,000 porque tengo que pagar un crédito que tengo abierto por allá. Y bueno, necesito que tú me cotices para $20,000. ¿Ok? Eh, este, él me va a poner en espera y le va a preguntar al jefe. El jefe probablemente le va a decir que me diga 360, ¿ok? Y bueno, él levanta el teléfono, me dice que es 360 y entonces yo le respondería, porque es lo lógico, ¿no? Que, bueno, si tú me dijiste informativo 353,50, ¿por qué no me respetas ese precio? Pues? ¿Ok? Entonces el tipo dice, no, 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 porque es que si tú estás comprando, yo te vendo a ese precio, 360. ¿Ok? Entonces yo me molesto un poco y le digo gracias y tranco el teléfono porque tengo otras posibilidades, ¿no? Entonces llamo al Banco Provincial, ¿ok? Ojo que yo puedo hacer operaciones con los bancos en los que tengo cuenta corriente, ¿ok? Entonces llamo al Banco Provincial, también le digo que me cotice y el Banco Provincial me dice que él estaría dispuesto a comprar, ¿ok? A un precio de 350,10 y vender a un precio de 350,40 hasta $10,000. ¿Ok? Yo quiero comprar 20, ¿ok? Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo quiero comprar 20, cotízame para 20, ¿ok? Y entonces él, igualito que en el caso anterior, me va a poner en espera, le va a preguntar al jefe y el jefe, que es el tesorero del banco, probablemente le va a decir 366 o 360, igual que me dijo el Banco Mercantil. Y entonces él va a levantar el teléfono, me va a decir eso a mí no me va a gustar. ¿Ok? Y entonces yo le voy a decir, bueno, ¿y qué tal si yo te hago dos operaciones a 353,40? Entonces él probablemente me va a decir, no, la primera te la voy a hacer a 353,40, pero la segunda ni siquiera te la voy a hacer a 360. ¿No? ¿Ok? Te la voy a hacer mucho más arriba. ¿Ok? Entonces, eso me molesta muchísimo más. ¿Ok? Y entonces, bueno, yo le agradezco. ¿Ok? Y tranco el teléfono porque tengo una tercera oportunidad. Puedo tener más de tercera. ¿Ok? Pero vamos a suponer que tengo una tercera oportunidad. Y bueno, la propuesta es que
que yo tengo además una cuenta corriente en el Banco Venezolano de Crédito. Y entonces llamo al Banco Venezolano de Crédito y él me dice que las cotizaciones son 353,26 y 353,45. Él o no me dice nada o me dice en firme. Y en firme significa que él está dispuesto a comprar todo lo que yo quiera vender en 350,26 y vender todo lo que yo quiera comprar en 353,45, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo podría aprovechar la situación porque ese precio creo que es el mejor que me han dado. ¿Ok? Entonces yo le digo, mira, vale, míos, ¿ok? $20,000 a 353,45. ¿Ok? Entonces, bueno, esa operación se va a liquidar valor spot. ¿Ok? Y valor spot lo que significa es que dentro de 2 días hábiles yo voy a pagar eso y voy a recibir los dólares. ¿Ok? El segundo tipo de mercado es el mercado libre no profesional, que es el mercado que ocurre entre personas comunes y corrientes y los bancos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un mercado que en términos de la clasificación que hemos diseñado, ¿ok? Es mercado monetario, secundario y no institucional. ¿Por qué es monetario? Porque, bueno, porque estamos en el corto plazo, es un mercado entre bancos, ¿ok? Por eso es que es monetario, ¿ok? Es un mercado secundario porque yo no estoy comprando dólares emitidos por el Banco de la Reserva Federal en mercado primario, sino lo estoy comprando directamente al FED, sino lo estoy comprando a otro que tiene dólares, ¿ok? Y es no institucional porque es bancario. Habíamos dicho que los bancos son mercado no institucional. De hecho, los bancos no son instituciones financieras, son institutos financieros, que es otra cosa completamente distinta. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿Cuál es la diferencia, profe? así es como se clasifica. Y bueno, y aquí hay la exigencia de que yo debo tener cuenta corriente en el banco. Y si no tengo cuenta corriente en el banco, entonces yo debería ir a una casa de cambios, ¿ok? Y hacer esta operación en efectivo. ¿Ok? Este sistema también es un sistema de cambio de flotación sucia y lo que significa es que los dólares que yo compro terminan siendo ofrecidos por el Banco Central. ¿Ok? Los dólares que yo vendo terminan siendo comprados por el Banco Central. ¿Ok? Y cuando yo compro los dólares, eso destruye base monetaria. Y cuando yo vendo los dólares, el Banco Central crea base monetaria. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier compra de divisas, ¿ok? Es inflacionaria. ¿Ok? Y cualquier venta de divisas es inflacionaria, es deflacionaria. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, yo soy persona natural, ya no soy un empresario, no soy un tesorero, ni de una empresa ni de un banco. ¿Ok? Y entonces, eh, él llamo al banco mercantil y el mercantil, no llamo, voy al banco mercantil como persona natural y le digo a la señora o la señorita que está en la atención al cliente que yo quiero comprar $100, por ejemplo. Y bueno, ella me va a decir que en este momento probablemente el mercado no ha abierto, son menos de las 9 de la mañana, ¿ok? 8:30 probablemente. Y ella me va a decir que tengo que esperar hasta las 9 de la mañana, ¿no? Cuando ya abra el mercado definitivamente. Y bueno, supongamos que cuando abre definitivamente, ¿ok? Ella me llama, ¿ok? Y me dice que los precios son 350,30 y 353,50. Fíjense que son los mismos precios del mercado libre eh, profesional, ¿ok? Sin embargo, ella no me dice informativo, ¿ok? Sino que en ese caso es una operación en firme, ¿ok? Vamos a suponer que a mí me parece muy caro eso y yo me voy al banco provincial, ¿ok?
y pregunto también, y pregunto porque tengo cuenta en el Banco Provincial. De hecho, la primera pregunta que me va a hacer la persona de atención al cliente es, ¿usted tiene cuenta en este banco? ¿Ok? Y bueno, si la tengo, ¿ok? Y efectivamente puedo comprar, entonces, bueno, esa persona me va a decir que ellos venden en 353,40 y compran en 350,10. Y este precio es un poquito mejor que el del mercantil. Es un poquito, marginalmente pequeño. ¿Ok? Entonces, bueno, si a mí me conviene, yo le digo que sí. Si no me conviene o si yo tengo expectativas de que puedo conseguir un precio mejor en otro banco. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, muchas gracias, ya yo sé, ok, si termino estando interesado, bueno. ¿Ok? Entonces, tal vez cruzo la calle y llego al Banco Venezolano de Crédito y hago lo mismo, pues hago la cola, la muchacha de atención al cliente me pregunta qué es lo que yo quiero hacer, yo le digo que yo quiero comprar $100, ¿ok? Y bueno, ella llama a la mesa de cambio y son las mismas cotizaciones del ejemplo anterior. Lo que pasa es que aquí no dicen firme hasta 10.000 o informativo, sino que todo es en firme. ¿Bien? Entonces, bueno, si yo digo que a mí me parece caro y me regreso para el banco provincial porque me parece más barato, ¿ok? Vale, y si no, bueno, de repente yo no quiero seguir caminando y le digo a la persona del venezolano de crédito que sí, que yo acepto esto. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, inmediatamente me descuentan mi dinero en la cuenta corriente, ¿ok? Y inmediatamente yo puedo pasar a la, ¿cómo se llama? A la caja del banco, de esa oficina del banco, y ahí me van a entregar los $100 que yo estoy comprando. ¿Ok? Esto es un sistema de cambio de flotación sucia porque al final el último vendedor es el Banco Central, igual que el último comprador es el Banco Central. O sea, él actúa a través de los bancos. ¿Ok? Por eso es que es un mercado de flotación sucia. Entonces esto afecta a las reservas. Si yo estoy comprando dólares, yo estoy reduciendo reserva internacional y destruyendo bolívares. ¿Ok? Si yo estoy comprando dólares, perdón, vendiendo dólares, yo estoy entregando más dólares para que la reserva crezca y el Banco Central va a emitir más dinero. Por lo cual, la venta de dólares es inflacionaria y la compra de dólares es deflacionaria. ¿Ok? En estos dos mercados. ¿Ok? Porque es flotación sucia. ¿Ok? Por supuesto, el operador entrega los bolívares fecha valor hoy, o sea, contado hoy. ¿Ok? Y el cliente entrega los dólares o los bolívares fecha valor hoy, es decir, contado hoy. ¿Ok? En el caso anterior, ¿ok? Y eso sí me lo salté, el banquero entrega dólares o bolívares, dependiendo si yo estoy comprando dólares o vendiendo dólares. ¿Ok? Fecha valor 2 días hábiles y eso es lo que se llama spot o mercado regular. ¿Ok? Y bueno, y el cliente entrega dólares o bolívares, fecha valor 2 días hábiles, y eso es lo que se llama mercado regular o mercado spot. El término regular, que es en castellano, el término en inglés es mercado spot. ¿Ok? Sin embargo, bueno, como nosotros en Venezuela somos muy anglófilos, entonces nosotros llamamos mercado spot a eso en lugar de llamarlo mercado regular, que es como debería llamarse en castellano. ¿Ok? Ok, este, sin embargo, fíjense, como en el mercado no profesional yo estoy recibiendo los dólares hoy mismo, ¿ok? Y estoy pagando los dólares hoy mismo, ¿ok? Entonces surge una diferencia, ¿ok? Porque en el mercado profesional, si el tesorero del banco o el tesorero de la empresa grande dice, mira, yo quiero esos dólares hoy, ¿ok? Entonces, bueno, eso se llama contado hoy, ¿eh? Y el precio surgiría de dividir el precio spot, que es el que se entrega 2 días hábiles después. ¿Eh? Y fíjense, si yo hago esa operación hoy, que es día 5,
como el lunes que viene es feriado bancario, ¿ok? Entonces esa operación se va a liquidar el día miércoles, 2 días hábiles después, ¿ok? Entonces, si yo quiero cotizar para que me entreguen los dólares hoy mismo, entonces ese precio del valor del dólar hoy tiene un descuento con respecto al dólar que entregan el miércoles, ¿ok? Y ese descuento surge de esta fórmula que está aquí. O sea, yo tengo que tener una tasa, que es la que vamos a aprender a calcular, ¿ok? Y eso lo multiplico por el número de días entre 360. ¿Ok? Si por el contrario yo no quisiera que me entregaran los dólares hoy mismo, hoy viernes, sino que me los entregaran el martes, que es el primer día hábil, ¿ok? Entonces eso es una operación contado un día, ¿ok? Y en ese caso, ¿ok? Vuelvo a hacer la misma operación, pero en lugar de descontar el número de días que corre entre el viernes y el martes, ¿ok? Voy a descontar los días que corren entre viernes y lunes, ¿ok? Y eso me diría cuánto es el precio que yo voy a pagar el día martes, ¿ok? Por retorno. ¿Ok? Si por el contrario yo quiero hacer una operación de futuro, la operación de futuro calcula los precios a partir del spot, ¿ok? Por eso es que se llama spot a este mercado regular, ¿ok? Porque spot en inglés significa punto temporal, ¿ok? No punto gramatical. El punto gramatical se escribe DOT en inglés. El punto temporal se escribe SPOT, ¿ok? Que es spot, ¿ok? Estamos, entonces a partir del spot, yo voy a agregar intereses por el plazo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual la otra definición de la tasa de interés, la primera definición que nosotros dimos fue el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? La otra definición es el pago que se hace por el tiempo, ¿ok? Porque en realidad la tasa de interés lo que hace es remunerar, ¿ok? Por el tiempo, ¿ok? No es el precio del dinero, es el precio del tiempo o es el precio del canon de arrendamiento del dinero, pues, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se calcula eso, no? Fíjense, como en este caso el lunes que viene es feriado, esto sería hoy, que es el día 5, el sábado sería el día 6, el domingo sería el día 7, el lunes sería 8, que es feriado, ¿eh? El martes sería 9 y el miércoles sería 10. Por lo cual, la operación spot que se hace el día de hoy se liquida el día miércoles, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el precio contado hoy, yo me paro en el miércoles cero, ¿ok? Y cuento hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5 días continuos. Entonces le quito 5 días de intereses al precio spot y eso me daría el valor hoy, ¿ok? Si yo quiero liquidar esta operación el martes, ¿ok? Que no es el día spot, ¿ok? Entonces tomo el precio spot y descuento un día de intereses, ¿ok? Porque entre martes y miércoles corre una noche hábil, ¿ok? Yo había comentado que en finanzas contamos los días por la noche hábil, ¿ok? Por lo cual entre viernes y martes hay un día o una noche hábil, entre viernes y miércoles hay 2 noches, o sea, 2 días hábiles, ¿ok? Y la operación spot siempre es 2 días hábiles después, ¿ok? Entonces, bueno, el tercer mercado es el mercado de swaps o de permutas, ¿ok? Y bueno, este fue el mercado que imperó en el control de cambios del 94 al 96, control de cambios de Caldera, ¿ok? Y que imperó entre el 2003 y el 2010 en el control de cambios que instauró Chávez. Entonces, bueno, en este caso, vamos a ver que se trata de un mercado controlado con permutas, que el término permuta es en castellano, en inglés es swap. El mercado se transforma en un mercado de capitales secundario y no institucional. ¿Por qué de capitales? Porque vamos a hacer las operaciones en la bolsa, ¿ok? O en el OTC de la bolsa.
En el OTC es el mercado de capitales. Es secundario porque yo no estoy comprando los dólares directos del FED. ¿Ok? Estoy comprando dólares de un tercero o vendiendo dólares a un tercero. Y yo soy un tercero. Y es no institucional, ¿ok? Porque no es una operación regular de bolsa. ¿Ok? Por lo cual, igual que en el caso de la operación bancaria, ¿ok? Esa operación que no es la operación regular de la bolsa, ¿ok? Aunque se haga en la bolsa, que es un mercado institucional, se convierte en mercado no institucional. ¿Ok? Pero en este caso no hay certeza de precio. ¿Ok? Es un sistema de cambio de flotación limpia porque cuando yo compro los dólares, quien me entrega los dólares es alguien en el exterior, no es el Banco Central. ¿Ok? Y ese alguien me transfiere de su cuenta en dólares a la mía en dólares, por lo cual no afecta a la reserva internacional. ¿Ok? Y como yo estoy quizá comprando, entonces yo entrego bolívares y quien recibe mis bolívares es otra persona en el mercado que me está vendiendo ese instrumento. ¿Ok? Y eso no termina siendo una entrega de base monetaria del Banco Central, por lo cual el Banco Central no esteriliza ese dinero. ¿Ve? Y eso va empezando a explicar por qué los sistemas de control de cambios como el que tenemos nosotros son siempre sistemas tendientes a generar más inflación de lo que uno espera, ¿no? Porque se está creando mucho dinero y no se está destruyendo. ¿Ok? No hay el mecanismo de esterilización de ese dinero que es el que ocurre cuando hay un mercado libre de cambio, bien sea profesional, bien sea no profesional. Entonces, esto es un mercado que se hace en casas de bolsa, ¿no? Y Merinvest es la casa de bolsa del mercantil, Provincial de Valores es la casa de bolsa del Provincial, Valores de Crédito es la casa de bolsa del Banco Venezolano de Crédito. Entonces, yo me dirijo a cualquiera de los tres, de las tres casas de bolsa, y ellos me dan unas cotizaciones que todas son informativas, ¿no? Porque ellos no saben de verdad, qué precio lo van a hacer. ¿Ok? A menos que esto sea una operación de mercado. ¿Ok? Y es un mercado de flotación limpia porque los dólares que yo recibo no me los entrega el Banco Central, o sea que no afectan la reserva internacional. ¿Ok? Y los bolívares que yo entrego tampoco son destruidos por el Banco Central, por lo cual no afecta el volumen de la base monetaria. Y por eso es que les dije que esto, cuando se trata de operaciones de compra de divisas, ¿ok? No tiene el mecanismo de esterilización monetaria que tiene la compra de divisas en los mercados líquidos. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, quien quiere comprar dólares compra en el mercado interno de capitales un título valor denominado en dólares, pero lo paga en moneda nacional. ¿Ok? Y luego lo venden en el mercado externo en dólares, que es su moneda original de emisión. ¿Ok? Y quien quiere vender dólares, por el contrario, compra en el mercado externo de capitales un título en dólares y luego vende ese título en el mercado interno, ¿ok? Pero lo vende en un precio en bolívares. ¿Ok? Y bueno, en la clase explicamos cómo es la ecuación de la conversión. ¿Ok? En este laminario no está, pero lo vamos a explicar luego cuando estemos explicando también este mercado en opciones, ¿ok? Porque esto es un mercado de opciones. ¿Ok? Y bueno, el otro tipo de mercado es el mercado negro controlado, ¿ok? Que es lo que ocurre en Venezuela a partir del año 2010. ¿Ok? O sea, hasta el 2010 nosotros tuvimos un mercado de permutas. A partir del 2010 se convirtió en un mercado negro controlado. ¿Ok? Y bueno, después en el 2017 se va a convertir en otra cosa que ya vamos a ver. ¿Ok? Esto es un mercado que debería funcionar en efectivo. ¿Ok? O sea, debería funcionar en M1. ¿Ok? Debe ser secundario y no institucional. ¿Ok? Y en este mercado existe mucha más incertidumbre que en el mercado de las permutas. Fíjense que en el mercado de las permutas, cuando yo me acerco a la casa de bolsa a decirle yo quiero comprar dólares,
¿Ok? La casa de bolsa no me asegura que yo voy a comprar ese precio, sino que eso depende de a qué precio ellos compran o venden en el mercado nacional y venden o compran en el mercado externo. ¿Ok? Entonces yo estoy sujeto a la incertidumbre hasta tanto no se cierre la operación. ¿Ok? En este caso hay mucha más incertidumbre, ¿no? Porque en este caso no hay, ¿ok?, posibilidades de hacer permuta. Y yo comenté en clase que esto es que yo voy a la esquina del Capitolio, ¿sí? Y bueno, ahí hay un montón de gente gritando que compran dólares y que venden dólares y que compran euros y venden oro y cosas por el estilo. Y entonces yo me acerco a uno y el tipo me dice probablemente que es 384,95 para la compra y 385,30 para la venta. ¿Ok? Si pregunto a otro operador de esto, me dice 38485, 38538. Fíjense que él no me dice informativo, no me dice nada, ¿ok? Porque se supone que estos son operaciones en firme, ¿ok? Y bueno, vamos a suponer que yo me voy, ¿ok?, por el B, que es el que parece que tiene mejor precio. ¿Ok? Entonces, bueno, el tipo me dice, sígame por aquí, yo me voy detrás de él y él me mete por un callejón, me mete por unas escaleras, me mete en un edificio extraño, ¿ok? Toco una puerta, en esa puerta abren y resulta que la gente tiene la luz apagada, ¿ok? Y bueno, yo digo que yo quiero comprar dólares. ¿Ok? El tipo me dice que me los vende a un determinado precio. ¿Ok? Yo acepto, entrego bolívares en efectivo. ¿Ok? Y él me entrega dólares en efectivo también. ¿Ok? En Venezuela esto se tergiversó porque como no había billetes, ¿ok?, entonces la gente no hacía la operación en efectivo, sino que la hacía en pago móvil, ¿no? Entonces dejaba toda la evidencia, ¿ok?, de un lavado de dólares o de una operación cambiaria, porque una de las cosas que tiene el mercado negro controlado es que hay prohibición de hacer la operación y hay una ley que te convierte esto en un delito. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el gran problema del mercado controlado, ¿ok?, de tipo negro. ¿Ok? Y bueno, y por eso es que se hace en efectivo, pues, porque son operaciones que yo no quiero que el gobierno las detecte. ¿Ok? Aquí existe muchísima más incertidumbre porque cuando yo me meto por el callejón me pueden meter un palazo por la cabeza, me dejan ahí tirado, con una herida y un golpe, ¿ok? Me roban mis pertenencias, ¿ok? Me roban el- los bolívares o los dólares que yo estoy llevando para hacer la compra o la venta. ¿Ok? Me roban el celular, me roban cualquier cosa que yo tenga de valor. ¿Ok? Por lo cual esto es un mercado de altísima incertidumbre. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual los precios de este mercado son mayores que los precios del mercado de permutas, que tiene bastante incertidumbre, y son mayores que los precios del mercado libre, ¿ok?, que tiene absoluta certeza. ¿Ok? Entonces, esa incertidumbre es la que crea la bendita brecha que estamos viviendo. ¿Ok? O sea, la brecha no es más que producto de esa incertidumbre. Por eso es que quien dice que esa brecha puede reducirse, es cierto, se puede reducir, pero siempre va a existir. Que siempre va a haber una brecha de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100%, dependiendo de cuán complicado esté ese mercado. ¿Ok? Este mercado negro controlado, igual que el mercado de swap, es un mercado de flotación limpia, ¿no? Porque yo no recibo dólares de la reserva. El central tampoco recibe los bolívares que yo pago cuando compro los dólares, por lo cual el Banco Central no esteriliza ese dinero y por tanto ese mercado es un mercado que propende a crear inflación. ¿Ok? Es un mercado que siempre propende a crear inflación y esa es la razón por la cual en situaciones de mercado controlado siempre vamos a tener brecha y siempre vamos a tener inflación. ¿Ok? El quinto caso que nosotros vamos a ver es la presencia de un mercado gris. ¿Ok?
Ese mercado se transforma otra vez en un mercado de efectivo M1 secundario y no institucional. Existe menos incertidumbre que en el negro. ¿Ok? Y bueno, quizá un poquito menos, a veces un poquito más que en los swaps. ¿Ok? Y en este caso, el Banco Central vende o compra a los bancos a una tasa fija y ellos pueden vender o comprar, dependiendo de sus existencias, a los clientes a un precio un poco mayor, por lo cual el banco lo que se gana es una comisión por la compra o por la venta. ¿Ok? Esa comisión está establecida, ¿no? Un pequeño margen que se establece en esas mismas condiciones del mercado libre. ¿Ok? Y en este caso, volvemos al sistema de flotación sucia de manera parcial. ¿Ok? O sea que en este caso hay una pequeña esterilización y el Banco Central dice cuál es su tasa y todos los institucionales operan dentro de esa tasa. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Ok? Por supuesto, cuando hay mucha incertidumbre, la brecha crece mucho, como está creciendo hoy. ¿Ok? Cuando hay menos incertidumbre, como la hubo hace 3 años, ¿ok? Este mercado funciona con una brecha muy estrecha. ¿Ok? Pero claro, en la medida en la que haya complicaciones para actuar en ese mercado, aquí la brecha se va a acentuar. ¿Ok? Ahora, eso es la parte operativa del mercado. ¿Cómo explican esto los economistas? La primera es una teoría que se llama la paridad de poder de compra, que es una idea original de los mercantilistas. Los mercantilistas eran los que decían que todos los precios deberían converger en el mercado a un precio único. ¿Ok? O sea que esa posición, que ustedes probablemente han oído en economistas, no es de la economía clásica, ni de la economía científica, es una proposición que viene del mercantilismo, ¿no? Que quizá es la época más atrasada del pensamiento económico eh, en general. ¿Ok? Y bueno, Castle dice que cualquier precio en el bien en el país A debería ser igual al precio en el país B multiplicado por el tipo de cambio B por A. ¿Ok? Y eso pasa en el momento cero. Castle escribió este artículo en 1909. Castle es un economista sueco, ¿ok? Que publicó este artículo en la revista de Economía de Cambridge. ¿Ok? Y bueno, él dice que si pasa un periodo, supongamos un año, supongamos un trimestre, supongamos un mes, ¿ok? Entonces, bueno, los precios de el bien en el país A, ¿ok? Van a sufrir la inflación del país A. ¿Ok? Los precios de ese mismo bien en el país B van a sufrir la inflación del país B. Y el tipo de cambio debería sufrir un fenómeno que se llama apreciación o depreciación del tipo de cambio. Y esto que está aquí es un sistema de ecuaciones, ¿ok? De dos ecuaciones, que podría ser resuelto. ¿Ok? Y la manera de resolverlo es usando un artificio matemático según el cual el precio de A debe ser igual al precio de B y debe ser igual al tipo de cambio B por A. O sea que los tres deben ser uno, ¿ok? Por lo cual elimino estas tres variables y puedo armar una solución. Y esta solución es que la devaluación esperada del tipo de cambio, ¿ok? La apreciación o depreciación esperada del tipo de cambio debería ser una relación de las dos inflaciones, ¿ok? Descontados a la inflación del PIB. ¿Ok? Y eso fue lo que planteó Castle. Cuando Castle escribe esto en 1909, uno de los profesores que lee esto se llama Irving Fisher. ¿Ok? Irving Fisher es un tipo muy brillante, ¿ok? Y es un tipo muy prolífico a la hora de escribir. ¿Ok? Es un hombre que escribió más de 70 libros a lo largo de su vida. ¿Ok? Entonces, él escribió en 1913 un libro que se llama Paridad de Poder de Compra. O sea, él, al artículo de Cassel respondió con un libro, ¿ok? Que se publicó en 1913. Y él dice que los tipos de cambio no se explican por las tasas de inflación, ¿ok? Porque no se establecen por las balanzas comerciales, sino que se establecen en la balanza de capitales. ¿Ok? En otras palabras, él está diciendo que los precios de los bienes reales
no arbitra, ¿ok? Por lo cual no puede haber precio único en el mercado de bienes reales, que los precios que arbitran son los precios del mercado de capitales, ¿ok? Y entonces, por eso él sugiere que se debe utilizar la tasa de interés en lugar del índice de precios, ¿ok? Entonces, él propone que la devaluación esperada del tipo de cambio o la apreciación esperada del tipo de cambio debería ser una relación entre las dos tasas de interés, la del país A y la del país B, descontado a la tasa de interés del país B. Y eso es lo que se llama paridad de intereses. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las dos formas en las que lo explica el- el- la teoría. ¿Ok? Y bueno, y aquí están los gráficos que algunos de ellos no los pudimos ver, ¿no? Este es el gráfico del control de cambios del 83 al 92. Fíjense que el control de cambios se establece cuando las reservas están cayendo. Inmediatamente después las reservas se recuperan, pero al poco rato, ¿eh? Y eso ocurre eh, casi 2 años después, en diciembre del 85, comienza la gente a darse cuenta que el mejor negocio del mundo es comprar los dólares que vende el Banco Central a precio regulado, ¿ok? Y venderlos en el mercado negro